Bueno, pues este es tema para comentar desde luego con Rafael Cardona. ¿Cómo te va, Rafael? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Un momento bien difícil para el gobierno mexicano en este último lapso del 2015, que a mí no me parece, Pepe, que vaya a ser mejor a principios del 2016. Si la visita del Papa se anuncia para el primer trimestre del próximo año, apenas nos quedan noviembre y diciembre para que el gobierno termine de asimilar esta golpiza despiadada a la que lo han sometido todos los órganos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos. Alguno podrá decir que han sido golpes injustos, otro podrá decir que han sido golpes exagerados, otros que se ha confundido la parte con el todo, pero dígase lo que se diga, los organismos de derechos humanos, en esto que Emilio Álvarez y Casa ha llamado la cooperación internacional, pues tienen siempre la última palabra. Ellos pueden hacer informes preliminares, informes intermedios, informes finales, segundos informes, primeras visitas, segundas visitas, y seguirán repitiendo un diagnóstico, ya sea con sus apéndices, el relator de la tortura, el relator de la migración, el relator del trabajo, en fin, hay tanta variedad de organizaciones internacionales relacionadas con esto, el informe anual de los derechos humanos que se hace en Ginebra. Y entonces hace algunos años México tenía que pasar una certificación por parte del gobierno de los Estados Unidos para que su ayuda estuviera condicionada a la eficacia de su combate a las drogas. Desapareció esa certificación, pero ahora apareció otra certificación, que es la certificación de la OEA y de la ONU y de los organismos internacionales para que demuestres que respetan en tu país los derechos humanos. Y México está pasando por una temporada muy dura y hay una gran vinculación entre la Iglesia mexicana y esto que podríamos llamar la corriente de la defensa local de los derechos humanos. ¿En dónde está focalizada sobre todo esa defensa? En una institución que se llama el Centro Miguel Agustín Pro. Ya hemos aquí comentado que el solo nombre del Centro Pro implica la gran diferencia que hay de concepción entre el Estado o el gobierno y la Iglesia. Para la historia oficial de México, Miguel Agustín Pro fue un magnicida, un asesino. Participó en el asesinato de Álvaro Obregón. Para la Iglesia fue un mártir de la fe. Y en esas condiciones, ¿quién gana? Pues por lo general siempre ganan los mártires. El martirio es el pasaporte al ejemplo inmortal. Toda la Iglesia, toda la historia de la Iglesia está llena de mártires y de vírgenes dolidas, ¿no? Dicen que hay 11,000 vírgenes. Bueno, imagínate, ¿no? Las señoras que fueron virgen y mártir. Entonces, así les pasa a los dos lenguajes. Hoy el grupo de los pro, que depende de los jesuitas, misma orden a la cual pertenece, misma compañía a la cual pertenece el Papa, han asimilado a los familiares de los jóvenes que murieron en Iguala y en Cocula. Entonces, todo lo que se haga no tendrá ningún sentido por parte del gobierno. Hace unos días anduvo corriendo la especie de que el Papa quería ir a Ayotzinapa. No fue el nuncio. El nuncio dio una misa allá. Pero no importa. Cuando el Papa venga a México no tendrá que ir a Ayotzinapa, porque Ayotzinapa irá al Papa. Y ahí van a estar los señores del PRO llevándole a las víctimas. ¿Cuáles son los dos grandes personajes del viaje inminente de su santidad Francisco? Dos: los migrantes
y las víctimas. Y en estos dos, las víctimas en general, no solamente las víctimas de Iguala, pero en estos dos, en cuanto a las víctimas y los migrantes, hay una notable presencia de la Iglesia. Cada vez que hablamos de migrantes, hablamos del Padre Solalinde. Cada vez que hablamos de víctimas, hablamos del Padre Solalinde, del Centro PRO, de los jóvenes de Iguala, etcétera, etcétera. ¿Qué le queda al gobierno mexicano? Nada. Nada. Tendrá que llegar el Santo Padre, tendrán que recibirlo como le corresponde a un jefe de Estado, tendrán que acompañar todas sus expresiones religiosas y políticas, las religiosas con distancia, las políticas con respeto y con resignación. Porque el Papa va a venir aquí a poner en contraposición la fe y la obra. Viene a hablar de temas sin duda dolorosos para el gobierno, que tienen que ver con violencia, con narcotráfico, inseguridad, con de derechos, corrupción, impunidad. Todo eso. Y va a venir a leer, no se necesita ser Alfonso Reyes, él va a venir aquí a leerle al gobierno la cartilla moral. Y el gobierno se va a tener que aguantar. Va a tener que aguantar, va a tener que ser obsecuente, respetuoso, tolerante, va a tener que agradecer la visita de una manera muy diplomática, y va a tener que buscar un pequeño, así sea muy limitado, espacio de reconocimiento a sus esfuerzos. Le quedan al gobierno mexicano 2 meses para corregir algunas cosas, al menos para corregirlas en el terreno mediático y en el terreno de la imagen. Se puede hacer, que lo digan los especialistas que tiene el gobierno para eso. Pero mientras eso sucede, el trago será gordo. Van a tragar gordo cuando llegue el Papa, y esperemos que por lo menos no hable de que el mundo se echa a perder, como le dijo a sus amigos en Argentina, cuando se mexicaniza. Gracias, Rafael. Ese es el peligro. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Rafael Cardona, su cristalazo, una pausa.